Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera y hoy es domingo 21 de septiembre del año 2025. Señores, en menos de 48 horas, en unas 30 horas aproximadamente, atraparon al presunto homicida, ¿no?, de Cal Viva, del capitán de la policía represora castrista, llamado Mesa. Leonel Mesa Rodríguez, alias Cal Viva. Imagínense ustedes, Cal Viva tenía un prontuario de abusos contra todos los pobladores de allí en la zona de Caibarien, de donde él era jefe de sector allí de una zona y en todo el área circundante. Pues Mesa estaba, este señor supuestamente un mendigo, estaba en la madrugada en la carretera que va hacia Caibarien y Mesa llegó, según testigos, y lo interpeló, le pidió el carnet de identidad en mala forma, le trató de registrar a ver el bultico que llevaba. El hombre, muy molesto, le fue arriba, en el forcejeo se sacó un cuchillo, lo apuñaló y después con la misma pistola de Mesa lo terminó de ultimar con un disparo en la frente. Mucha gente están lamentando la muerte de Mesa, dicen que independientemente de todo, discúlpeme, es que no me salen las palabras porque quisiera decir lo que pienso, pero saben cómo funciona esto. Que independientemente de que haya sido un represor, un abusador, que haya metido tanta gente en la cárcel, era un ser humano y que detrás de él hay familiares sufriendo y llorando por su muerte, que eso nunca debió haber pasado. Pero vamos a ir a la génesis, ¿no?, de por qué están sucediendo cosas como esta. Señores, en el país, en Cuba, en los últimos años, han habido una serie de homicidios, feminicidios, infanticidios, han habido atrocidades tan grandes que hemos publicado aquí a través de las redes sociales, muchas de ellas todavía inconclusas, o sea, que no se sabe quiénes fueron los comisores, ¿no?, de estos homicidios, de estos crímenes. Y la Policía Nacional, mal llamada revolucionaria, no ha hecho nada por esclarecer estos crímenes. Nunca se le ha dado una respuesta a los dolientes de estos homicidios inconclusos y nunca se le ha dado la cara, ¿no?, y se ha trabajado con seriedad para tratar de dar con los asesinos, con los que han cometido estos miles y miles de crímenes que han asolado al pueblo cubano y a las calles cubanas en los últimos años. Sin embargo, cuando se trata de un capitán de la PNR, haya sido un esbirro, un criminal, lo que se quiera llamar, y todo lo que el pueblo ha sufrido ahí en Villa Clara por culpa de este hombre que acaba de ser asesinado, pues enseguida se monta un dispositivo de seguridad y se busca a un culpable o a un presunto culpable o fabrica un culpable. El problema es que el ministro de Interior, Álvarez Casas, llamó al delegado provincial de Villa Clara y le dijo: moviliza todas las fuerzas, si necesita fuerza de las provincias aledañas me avisa, y si necesita gente de La Habana mandamos lo que haya que mandar, pero tiene que aparecer el que cometió el asesinato de Cal Viva. Pues nada, este infeliz lo cogieron y supuestamente después de una golpiza confesó haber cometido el asesinato y todavía no se saben los motivos, no se sabe el nombre. En los últimos tiempos mediáticos las páginas de la PNR, las páginas del MININ, las páginas afines al régimen castrista, cada vez que van a dar un caso de algún delincuente, de algún criminal que ha sido atrapado, pues protegen su identidad, le tapan el rostro y protegen su nombre y apellido. Sin embargo, no protegen las caras de los opositores, de las personas que salen a protestar por necesidad, por miseria, por todos los crímenes que el castrismo ha cometido por tantos años contra el pueblo cubano. A esos enseguida los sacan a la luz pública, ponen nombres y apellidos y le ponen las peores condenas. Es increíble y es lamentable, ¿no?, la situación de inseguridad ciudadana que se está viviendo en Cuba, que ha traído como consecuencia que ya no solamente el pueblo cubano sea el que ponga a la víctima, sino también los mismos miembros de las hordas represoras que deberían estar para proteger al pueblo, para garantizar la tranquilidad ciudadana. Sin embargo, para lo que se encuentran es para reprimir, para abusar, para extorsionar, para robar, para abusar a costa del uniforme y de la pistola que llevan, pagada con el salario y con el sudor del pueblo cubano. Porque un policía no produce nada, un policía está diseñado para velar y garantizar la tranquilidad y el orden en una comunidad.
donde se esté desarrollando como agente del orden público. Esta es la realidad. María Yanzán, ¿cómo se puede vivir sin agua? Nada, comprando las pipas a sobreprecio. Imagínate tú que te llenen una cisterna en tu casa, vale 30, 40, 50 mil pesos, depende del tamaño de la pipa. Y si un cubano gana 3 mil pesos cubanos al mes, saca la cuenta cuántos meses o años de salario tiene que tener un cubano para poder llenar una vez para una semana una cisterna en su casa. Están sobreviviendo porque Cuba está sumergida en el caos, Cuba está sumergida en una especie de descontrol, ¿no? Una especie de descontrol social y moral y económico y financiero y policial y en todos los sentidos, que a nadie le importa lo que ahí está pasando. Mientras que el primer ministro del castrismo hace solamente 3 días, en una reunión virtual con todos los gobernadores del país, le dice al pueblo cubano que van a hacer de esta crisis una victoria. Este es el discurso triunfalista de la cúpula dictatorial, que mientras le quita al pueblo la energía eléctrica, mientras personas fallecen en las salas de emergencia de los hospitales, en las salas de terapia intensiva, porque fallan los sistemas electroenergéticos que tienen allí los grupos electrógenos, pues ellos se gastan el dinero que haya que gastar en hacer un concierto en la escalinata de la Universidad de La Habana, mientras el resto de La Habana estaba oscura, para darle la impresión al mundo de que en Cuba está alegre, que en Cuba la juventud apoya la más llamada revolución, de que Silvio Rodríguez sigue siendo Silvio Rodríguez, sigue siendo ese testaferro musical de la dictadura castrista que sale alrededor de Latinoamérica ahora mismo a buscar millones de dólares para ponérselos a los pies del castrismo, para que sigan usándolo para reprimir al pueblo, para violar los derechos elementales de los cubanos, para seguir garantizando su aparato represivo, para poder seguir garantizando sus servicios hoteleros, que son los que le garantizan los dólares que al fin y al cabo van a parar a las arcas dictatoriales para que puedan seguir viviendo los hijos y nietos de esa cúpula castrista, mientras el pueblo cubano vive en la oscuridad, sin agua potable, sin medicamentos, se mueren de hambre, están pasando 20.000 vicisitudes y no tienen solución para el empantanamiento en el que la dictadura los ha metido desde que llegó al poder el 1 de enero del año 1959. Ida Gómez, yo llevo una semana sin agua. ¿Y cómo resuelves, Ida? ¿Tienes un río cerca, un manantial? ¿Tienes algún amigo, algún familiar que maneja una pipa de la Dirección Municipal de Acueducto, de esos que te venden el poquito de agua a precios catastróficos, a 2 años de tu salario, para poder llenar la cisterna de tu casa? Cuéntame cómo funciona más o menos, si puedes hacerlo. Graciela Marta Fonseca Domínguez, buenos días y bendiciones. María Yanzán, pero es el país entero sin agua, por supuesto. Anoche mismo en Regla, en medio del apagón, en la Loma del Fumero, por donde sube la 29, no sé, subía hace 20 años cuando me fui de Cuba, yo soy reglano, no sé si seguirá funcionando la ruta 29, pues en la Loma del Fumero anoche los vecinos allí, después de 30 días sin agua, se lanzaron a la calle y se sentaron, hicieron una sentada y ahí empezaron a gritar y a pedir agua y a tocar calderos y a tocar con todos los recipientes vacíos, porque es desesperante, es sofocante vivir sin electricidad, vivir sin agua, vivir sin alimentos, vivir sin medicamentos, vivir con la casa con peligro que se te caiga arriba porque el régimen no te garantiza materiales para repararla, vivir con la basura en la esquina de tu casa porque la dirección de comunales no hace su trabajo y se roban la gasolina y tienen los camiones parados por falta de gomas y partes y piezas de repuesto, y el director municipal de comunales se roba el dinero y sigue viviendo, y una parte se la lleva el alcalde del municipio, y los inspectores también se ganan su dinero, y todo el mundo ahí está malversando, todo el mundo está robando, y en Cuba se ha sumergido en un caos tan grande que seguirán sucediendo cosas como esta. Llegará un momento no en que tengan 30 días sin agua potable, llegará un momento en que no tengan ningún agua potable y tengan que empezar a hacer comunidades indígenas en las cercanías de los ríos para poder lamentablemente no poder acceder a las aguas potables, porque no sé, muy cerca de ahí está la Cotorra, no sé si los manantiales de la Cotorra, que eran tan famosos, que salían en todos los eslogans de las revistas, de la televisión incipiente en Cuba, de la radio, antes de 1959, no sé si todavía existirán o si existen para el turismo o si existen para ser envasados y venderlos en botellas de agua en moneda convertible. Esa es la realidad que está viviendo el pueblo cubano, es Endris SH. Y para colmo, ahora por la zona de donde vivo, uno sin agua y sin corriente. Y los fines de semana
han vuelto con la orinadera en la calle que está oscura, aunque haya corriente, y a fumar, ya tú sabes. Pues mi hermano, lamentablemente esa es la inseguridad ciudadana y la indisciplina social que el régimen castrista ha fomentado, porque el régimen castrista a esa gente que se mean en la calle, que andan fumando lo que tú dijiste y consumiendo el químico, ellos no les interesa para nada. El borracho que está formando un escándalo, tampoco. Pero si ese borracho dice abajo Díaz-Canel, abajo la dictadura castrista, si esa persona cansada pone un cartel en la puerta o en la pared del partido municipal o del gobierno municipal o de la Unión de Jóvenes Comunistas, la oficina municipal, enseguida salen los policías, los chivatos de la Brigada de Respuesta Rápida, se activa un sistema que automáticamente le caen arriba a la persona, lo condenan, lo juzgan y acaban con él, pero no acaban de resolver las causas del problema. Van a tratar de resolver las consecuencias del problema, pero las causas del problema nunca las van a resolver, porque al régimen opresor castrista no le interesa para nada el pueblo cubano. Ellos lo único que les interesa es sostenerse en el poder y seguir violando constantemente los derechos elementales y fundamentales del pueblo cubano. Aymara Rodríguez, es triste lo que está pasando. Donde yo vivía no quitan la corriente por los molinos, pero es muy triste. Patria y vida, así mismo. Norca Vague. Llegará el momento en que no tendremos ni corriente. No, por supuesto, si Washington presiona a México o si el mismo pueblo mexicano, cansado que sigan regalando lo que es de ellos, le exige a la comunista Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cómplice de la dictadura castrista, de la narcodictadura de Venezuela y de todos los regímenes comunistas de Latinoamérica y del mundo, le exigen que no siga regalándole petróleo al régimen opresor castrista, Cuba queda en una opción cero combustible y van a tener que cerrar todas esas termoeléctricas que, por cierto, estuve leyendo ahí en la página de Juan Almeida ahora en la mañana que hubo un incendio en la Reinté, en la termoeléctrica de Santiago de Cuba, que afortunadamente, según expresa Juan Almeida, fue sofocado y no llegó a males mayores. Todos los días es la misma historia. Lázaro Manuel Alonso, este vocero mediático del régimen opresor castrista, diariamente va dando regularmente en sus redes sociales partes de la situación energética del país y nunca hay una buena noticia. Siempre es que van a aumentar un poco más el déficit de generación eléctrica, o sea que eso redunda en más apagones, en más necesidad, en más desgracia y en más miseria para el pueblo cubano. Julio César Viltres, difícil la vida en Cuba, no tienen agua ni corriente, ni el pan, hasta una semana no lo ven, la leche de los niños no les llega a tiempo, muy triste. Es muy triste, Julio César, y es muy triste sobre todo que mientras eso sucede, salgan cubanos a todos los barrios y todos los pueblos del país en el día de ayer a celebrar el Día Nacional de la Defensa. ¿Defensa contra quién? Si el pueblo cubano de quien tiene que defenderse de la dictadura opresora que los lleva condenando a esa miseria por más de 60 años y todavía hay cubanos que se prestan para esa porquería, para salir a celebrar el Día Nacional de la Defensa. ¿Defensa de quién, señores? Si los Estados Unidos hubieran querido acabar con el castrismo, lo hubieran hecho desde el mismo día 1 de enero de 1959. Lo hubieran hecho cuando el 16 de abril las tropas de la Brigada 2506, cubanos como ustedes que me están mirando desde la isla, fueron a la isla a combatir al comunismo, al castrismo, y en las arenas de Playa Girón fueron combatidos por el mismo pueblo, el pueblo que trataban de liberar, y les viraron la espalda y apostaron por el castrismo, y apostaron por la miseria y la desgracia que hasta hoy siguen arrastrando, condenando y matando a sus propios hermanos que fueron a luchar por liberarlos de las garras de lo que hoy están padeciendo. Hoy el pueblo cubano está padeciendo esa miseria porque nuestros ancestros, los de los años 60, se pusieron el uniforme de milicianos y cogieron las armas soviéticas que le habían acabado de llegar y fueron a combatir al cubano que fue con dignidad, sin necesidad, porque ya vivía en libertad, fueron a combatir al castrismo opresor. Y ustedes mismos, los ancianos, los que hoy están sin leche, sin comida, sin medicamentos, sin dientes, sin un retiro digno, después de haber servido tantos años a esa mal llamada revolución, a esa dictadura opresora castrista, son los responsables de que hoy millones de cubanos vivan en las condiciones y en la miseria que están. Y son los responsables sobre todo que el gobierno de los Estados Unidos haya recrudecido las leyes contra los cubanos que en tierras de libertad hemos querido hacer algo por ir desde este lugar a liberar a Cuba. Porque ya eso es prácticamente imposible porque las mismas leyes estadounidenses no te lo permiten. Desde Bill Clinton, después pasando
por la ley contra el terrorismo aplicada por el presidente George W. Bush después del ataque a las Torres Gemelas, las organizaciones cubanas que se entrenaban y se preparaban para ir a luchar contra el régimen opresor castrista, que es luchar contra el mismo pueblo, porque los líderes de la cúpula dictatorial nunca van a enfrentar al pueblo cubano. Ellos lanzan al mismo pueblo cubano para que el cubano que vive en libertad y trata de hacer algo allí por liberarlos de las garras del castrismo, lo que debieran hacer por derecho ustedes, que son los que lo están sufriendo dentro de la isla. Entonces lo que han hecho es chivatearlos todos, históricamente, desde 1959, todos los cubanos que han tratado de ir a liberar a Cuba de las garras del castrismo, el mismo pueblo cubano los ha denunciado, los ha condenado, los ha enfrentado y se los ha puesto al régimen opresor castrista en las manos para que sean fusilados o hayan tenido que padecer toda su vida en las mazmorras del castrismo por tratar de ver a Cuba libre. Esta es la realidad de la que no hablan los libros de historia, y esta es la respuesta a la ciberclaria y a los cubanos que equivocados siempre nos dicen, bueno, es muy fácil hablar desde Miami, es muy fácil hablar desde Tierra de Libertad. No, no es fácil. Lo difícil es y lo encomioso y lo que debieran valorar los cubanos que están dentro de la isla es que cubanos como yo, que vivimos hace 20 años en tierras de libertad y deberíamos estar disfrutando esta libertad que nos las merecíamos porque fuimos cubanos que desde siempre alzamos la voz por la libertad de Cuba y nos dimos cuenta que el castrismo opresor lo que estaba haciendo era hundiendo y destruyendo la vida de nosotros los cubanos, pues deberíamos estar pescando, disfrutando el mismo domingo. Yo no debería estar hablando por aquí por una red social. Acabo de dejar a mi esposa en el trabajo. Tengo a mis 3 hijos ahí que quisieran ir a pasear a algún lugar y ni los saco. No saco a mis hijos a pasear porque les dedico muchísimo tiempo a investigar, a buscar información sobre la realidad de lo que acontece en Cuba para que el mundo conozca la verdad de lo que allí sucede, para que el mundo despierte y de una vez y por todas dejen de apoyar a esa dictadura opresora castrista, pero sobre todo para que los cubanos de la isla se acaben de unir de una vez y por todas y acaben de sacar a los causantes y únicos y máximos responsables de todas sus desgracias, de que hoy no tengan electricidad, agua potable, medicamentos, que los hospitales estén hechos una porquería, que las escuelas sean centros de adoctrinamiento y de formación de los futuros delincuentes de las calles cubanas, que la inseguridad ciudadana se esté comiendo a lo mejor del pueblo cubano, a la juventud cubana en las calles, sucumbiendo en el químico, el papelito, en la borrachera, en la chusmería, la delincuencia. Es horrible, señores. Sinceramente es bien triste y bien terrible. Pero yo seguiré hablando la verdad, yo seguiré denunciando la realidad de lo que acontece en Cuba, y gracias a muchos cubanos que sí desean ser libres, pero que temen porque su vecino los chivatee, porque su vecino lo denuncia ante la policía, ante el partido y ante las estructuras represoras del régimen opresor castrista, por ello seguirá alzando la voz por la libertad del pueblo cubano. Y yo tengo fe que un día, cansados ya, cuando ya no quede ni la última gotica de luz, no quede el último chorrito de agua, no quede el último pedacito de salchicha y pollo estadounidense que reciben desde esta nación. Por cierto, antier mismo hablaba con 2 amigos míos que son camioneros en Miami y dicen que a través de Cubamax habían cargado 6 contenedores al día, cada uno desde Cubamax, cargados de pollo, cargados de carne de cerdo, cargados de bacon, cargados de huevo. ¿Y a dónde va a parar todo eso? ¿Dónde está eso en las manos del pueblo cubano? ¿Saben dónde están? En las MIPYMES del castrismo opresor, de los hijos, nietos y testaferros de la dictadura castrista, en los hoteles para el turismo, que se echa a perder toneladas de comida en esos hoteles mensualmente, debe de ir a parar a manos del pueblo a precios accesibles. Esa es la realidad que se está viviendo en Cuba. Y por esa realidad yo, Juan Echezábal, desde esta página La Tijera, seguiré alzando mi voz por la libertad de Cuba, por ese pueblo que no tiene voz, por ese pueblo que hastiado y cansado de tanta miseria, de tanto abuso y de tanta represión, un día se va a comer el miedo, y cuando se come el miedo se comerá la dictadura. Yo les deseo un lindo inicio de semana, muchísimas bendiciones. Gracias por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones, porque cada día a través de ustedes el mundo conoce la realidad de lo que acontece en Cuba. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página La Tijera. Que Dios me los bendiga y que tengan un lindo día.